Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder. Para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Bienvenidos a Empatiza 112, el podcast dirigido a profesionales de la emergencia y primeros intervinientes, donde hablamos de gestión emocional, humanización y psicología de emergencias. Acompáñame. Hoy me acompaña Merche Cabanillas. Muchísimas gracias por querer formar parte de este proyecto y para empezar me gustaría que me hablaras un poquito de ti y de qué relación tienes con la psicología de emergencias. Pues hola, muchísimas gracias por contar conmigo. ¿Y qué relación tengo con la psicología de emergencias? Pues mira, yo empecé en la psicología de emergencias como voluntaria en SAMUR Protección Civil de Madrid en el año 2003. Ahí empecé a hacer cosas de psicología de emergencias, cada vez me fui metiendo en más cosas, dejé del voluntariado hace un año, o sea, fui 21 años voluntaria en SAMUR Protección Civil y además pues colaboro con otros dispositivos de emergencias, por ejemplo colaboro con la Unidad de Intervención Tentativa Suicida de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid como psicóloga y docente. Formo parte de la Asociación de Bomberos y Psicología de Emergencias, donde también hacemos muchas cosas, especialmente de prevención del suicidio, pero muchas cosas de primeros auxilios psicológicos y cosas de esas. Y luego también trabajo, como yo soy psicoterapeuta, además de psicóloga de emergencias, hago bastante también de intervención en crisis en privado o a través de empresas que trabajan en la intervención en crisis. Todo eso hago. Que no es poco, ¿eh? Muy bien. Que iba a comentar que cuando contacté contigo estuvimos hablando que sería interesante hablar del autocuidado de los primeros intervinientes. Además, tú en primera persona viviste un episodio que es el que te ha hecho centrarte mucho en ese tema precisamente, ¿no? Ujú. Pues sí, yo creo que es muy importante que hablemos del autocuidado, porque a veces como que nos olvidamos de nosotros mismos y efectivamente hay una parte de vivencia de primera persona que me hizo tomar más conciencia, ¿no? Yo estuve participando en el 11M y cuando participé en el 11M yo llevaba menos de un año, no, algo más de un año de voluntaria como psicóloga de emergencias, como psicóloga voluntaria. Y la verdad es que digamos que hubo varias cosas que hubiera podido hacer mejor. Eh, pues claro, al final yo estaba plena de entusiasmo, llevaba un año, me encantaba el mundo de la emergencia, yo trabajaba en aquel momento en Telefónica, yo trabajaba en recursos humanos, no tenía nada que ver con esto. Y, y claro, tú te haces psicóloga de emergencia, seguro que todos podemos conectar con esto, y de pronto sucede algo que dices, a esto me hice psicóloga de emergencia, es decir, esto es lo que... Entonces, pues yo me fui, según dieron la noticia, preguntamos si éramos necesarios y yo me fui corriendo a Legazpi, que es donde estaba la base en aquel momento, el día 11 de marzo, pedí permiso en el trabajo, me dijeron que me fuera y ya está. Entonces, pues de ahí empezamos a hacer, claro, al principio es todo como muy caótico y pues entre que conseguí llegar ya iba nerviosa, cuando ya llegamos nos llevaron primero al pozo, que fue uno de los focos de donde había una de las bombas, allí nos dijeron que ya no se podía hacer nada más por las personas vivas que solo quedaba la recogida de cuerpos y yo, primera cosa que aprendí, yo dije, yo soy técnico en emergencias médicas, yo puedo recoger cuerpos. La psicóloga que llevaba en aquel momento la jefatura del grupo dijo, ok, pero eliges o recogida de cuerpos o atención a familiares. Las dos cosas no las puedes hacer. Y dije, ok, pues yo recogida de cuerpos. Y esto es muy importante, anotemos esto. No se deben compatibilizar tareas emocionalmente intensas. Porque efectivamente, yo le agradezco muchísimo, ¿eh? Gracias a ella, a Lola Roger, lo voy a decir, gracias a Lola Roger, psicóloga de SAMUR Protección Civil, yo sigo en esto. Luego nos llevaron al IFEMA, donde íbamos a atender familiares.
Y aquello era como muy, al principio, pues toda catástrofe es muy caótica, ¿no? Entonces, primero tenías que recibir familiares, primero tenías que coordinarte con otros cuerpos, hubo gente de SAMUR, había gente de Cruz Roja, había gente de SUMA, había gente de otras protecciones civiles, había un montón de gente con muchas ganas de ayudar, pero era difícil coordinar todo aquello así de golpe. Hemos aprendido mucho en catástrofes hace 21 años. 21 años, sí. Y el caso es que yo tenía como familias asignadas, pero había mucha gente que cuando te ve con el uniforme, había muchas personas voluntarias, psicólogos voluntarios que acudieron y tal, que te ven con el uniforme y te preguntan, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Yo no sé hacer esto. O tal. Entonces, sí que tengo el recuerdo aquel día de ir corriendo como un conejo de un sitio para otro. Una familia que te necesita, un interviniente que te necesita. Habéis no sé qué, o sea, era todo como muy de locos, pero yo estaba como muy lanzada, como muy orientada a resolver, 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 resolver. Y, y era duro, que además, claro, en las primeras horas tú tienes que acompañar a allegados que no saben si su familiar, ni nosotros, si el familiar simplemente está desaparecido, si está herido en algún sitio de forma inconsciente y no puedes saber, no se sabe quién es, o simplemente es que no había cobertura de móvil, porque pusieron un montón de inhibidores de móviles, con lo cual simplemente no podían conectar. Entonces, yo recuerdo como desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la noche, estando acompañando a los familiares en la más profunda incertidumbre. Y ellos diciéndote, sabéis los muertos, los sabéis y no nos los estáis diciendo. O sea, es todo como mucho caos. Yo me sentía súper bien, Adri. Yo me veía perfectamente capacitada para la intervención. Yo llevaba un año y pico ya de voluntaria, había estado muchas horas en la emergencia cotidiana y yo me veía allí que esto era lo mío. ¿Y qué Claro, pasó? claro. A las 10 de la noche nos dijeron que ya nos que iban a cambiar de turno. Yo dije, yo estoy estupenda, yo me quedo. Claro, también la familia te decía, nos vas a dejar. Y claro, les vas a dejar, así les estaba acompañando. Y dije, yo me veo fenomenal, yo me quedo. Y me quedé hasta la 1 de la madrugada, que ya vi que igual no estaba tan bien como podía parecer. Me fui a mi casa, tuve muchas pesadillas, casi no podía dormir, no podía comer, no podía beber. No es que no pudiera, es que no tenía ganas de nada. Estaba como hiperactivada. Aquello era como tal. Y al día siguiente por la mañana yo tenía que trabajar. Bueno, no tenía que trabajar, realmente no hubiera tenido que trabajar. Mi jefa me dijo que no fuera a trabajar, pero yo decidí que aquí había que trabajar y me fui a la telefónica a trabajar. Estuve trabajando hasta las 3 de la tarde. A las 12 de la mañana se hizo un cuarto de hora de silencio, así a nivel nacional, y bajamos a la calle a hacer este cuarto de hora de silencio, que ya entonces me parecía que era muchísimo, pero bueno, supongo que estábamos todos tan impactados que nos parecía que un cuarto de hora de silencio estaba muy bien. ¿Qué pasó? Que en ese cuarto de hora de silencio yo me lo pasé entero llorando. Llorando, me caían lágrimas, no era llorar con sollozo, pero con unos lagrimones. ¿Por qué? Porque al final, todos mis compañeros de alrededor, bueno, tenían una pena como etérea, pero yo tenía una pena con cara y ojos. Yo recordaba a los familiares a los que había estado atendiendo. Pero bueno, pues me pareció que esto, bueno, lo normal. Así que cuando salí a las 3 de trabajar, me fui otra vez al IFEMA a seguir atendiendo familiares. Claro, porque si eres psicóloga de emergencias, a esto estoy aquí. Es lo que tiene la motivación y la juventud, ¿eh? Ibas como un pollo, sí, es que no como un pollo sin cabeza, yo trabajé fenomenal. Es decir, la intervención, yo estoy segura de que fue muy buena. O sea, no me vi mal interviniendo, pero era como, entonces, a las 11 de la noche del día 12 de marzo, que es mi cumpleaños, aprovecho para deciros, y que no celebré, es que tiene también importancia, ¿no? Que era el día de mi cumpleaños y no lo celebré. A las 11 de la noche nos dijeron que ya en principio había terminado nuestra tarea allí y ya me fui a casa. Aquella noche fue todavía peor, pesadillas, caras de gente que se me cruzaba, angustia. Y a la mañana siguiente, pues me fui a la peluquería porque iba a celebrar mi cumpleaños, me fui a la pelu y me llamó mi jefa de equipo a decirme que las tareas no habían finalizado, que ahora se requerían personas para acompañar en, en el reconocimiento de objetos personales.
Y claro, yo ahí ya pensé, igual no estás tú para esto, ya. O sea, yo me noté un poco Una vocecilla dentro de ti te lo dijo, ¿no? una vocecilla, ¿no? Pero dije, a ver, es que hay muy poca gente. En aquel momento no había mucha gente preparada para hacer esto y si te llaman es que te necesitan. Así que vete para allá. Y para allá que me fui. De 12 de la mañana como a 4 de la tarde. A las 4 de la tarde estaba acompañando a una mujer que había perdido a su hija de 13 años y yo creo que el reconocimiento fue casi lo peor, ¿eh? Lo pasé súper mal. Y en ese momento noté como que me venía una bola de aquí abajo que me iba a estallar y aguanté lo justo para decirle a la persona, voy a buscarle una tila. Y me di media vuelta, me fui a la cafetería y me abracé a la primera persona conocida del servicio que había. Me puse a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Es que no podía parar de llorar. Me tuvieron que subir a buscar, o sea, había cambios de turno, no, hubo que activar un coche para subir a buscarme. El compañero al que quiero muchísimo, que me recogió, me dijo, tú no te puedes ir así a casa, es decir, es que no te puedes ir. Es que no podía parar de llorar, era como una fuente. Me llevó a tomarme un chocolate, ahí a una cafetería cercana, estuve, no sé, hora y media llorando y tomando chocolate y llorando y tomando chocolate, y ya más o menos con eso bajé lo suficiente para poder coger el coche e irme a mi casa, donde quedé con un amigo y me tiré todo el resto de la tarde llorando. Pero llorando o sea, con sollozo, con angustia, Con desasosiego, ¿no? De esto que te viene y no puedes yo no contenerlo. recuerdo, o sea, recuerdo físicamente, porque sabes que los recuerdos de este tipo de situaciones se te quedan como mucho en las cosas sensoriales. Recuerdo físicamente dónde estaba sentada y las sensaciones físicas de dónde estaba sentada, pero no tengo ni idea de qué hablé en ese día. Él tampoco lo recuerda. Y luego poco a poco fui bajando y me pareció que estaba estupenda. Hasta que, bueno, notaba que no me apetecía tanto salir de guardia como antes, pero bueno, yo trabajaba en otra cosa, bueno, parecía normal y tal. Hasta que unos meses después hicimos una sesión, unos meses, un mes, yo no me acuerdo cuándo fue, pero había pasado un mes o dos. Hicimos una sesión de debriefing que organizábamos desde los psicólogos de SAMUR, Protección Civil, hacia otros, y había habido un error en la convocatoria y había menos convocados intervinientes que psicólogos. Y uno de los psicólogos que lo organizaba me dijo, pues ponte de interviniente, porque en el fondo tú también has sido interviniente. Me puse como interviniente y empecé a darme cuenta, Adri, de lo tocadísima que estaba. O sea, cuando empiezas a tomar conciencia de que estaba muchísimo más irritable, no había querido enterarme noticias de nada, no había visto fotos, estaba, no quería hacer guardias, todo me afectaba muchísimo y dije, oye, a ver si estoy mal, A ver, a ver, a ver si va a ser que estoy hay una mal. pequeña posibilidad de que esté mal. Y entonces es verdad que empecé a mirarme y empecé a decir, chica, tú estás fatal. Y de pronto tomé conciencia de que si no hacía algo para cuidarme era posible que tuviera que dejar de hacer algo que a mí me apasionaba. Así que, bueno, empecé a hacer muchas cosas conmigo misma, de autocuidado, y también empecé a tomar conciencia de todo lo que había hecho mal en aquellos días, ¿no? Que en aquel momento yo no me había dado cuenta de nada. Y una de las cosas que en aquel momento decidí es que tengo una nueva misión en la vida, que es acompañar a los intervinientes, que siempre nos olvidamos de nosotros mismos. Porque lo mejor es que todo aquello que había pasado, yo ya lo sabía. La ilusión de centralidad, el deseo de seguir trabajando, la hiperempatía, ¿no? El simpatizar con los familiares. Esto yo lo sabía, lo había estudiado, me lo sabía todo, da igual. Una cosa es lo que sabes a nivel teórico y otra cosa vivirlo en primera persona, ¿no? Ahí ya cambia la historia. ¿Y tú crees, porque me has comentado que en este debriefing se te ofreció ponerte en la parte de los intervinientes, ¿no? Si hubieras seguido en el rol de psicóloga, ¿qué crees que hubiera pasado? ¿Hubieras seguido ahí encargándote de la gente y olvidándote de ti? Seguro que sí. Seguro que sí, porque tenemos esto que algunos llaman disociación operativa, que cuando tú te pones a trabajar, es como que las emociones se quedan aquí atrás y tú estás solo funcionando, ¿no? Con la parte más racional de ti. Entonces tú te hiperenfocas en trabajar y me hubiera puesto a trabajar. Supongo que hubiera explotado por algún otro lado, pero tuve la suerte
de que, de que tuve esta oportunidad en la vida de tener que mirarme. Es que no me había parado a mirarme. Y esta es de las primeras cosas que aprendí, que hay que aprender a mirarse. Mm. Quiero que ahora hablemos un poquito de cada uno de los aprendizajes que sacaste, pero antes, has comentado antes que te dijeron que no era compatible, o sea, porque también eres técnico en emergencias y dijiste que si eso ayudabas a portear los cadáveres y demás, y que tu supervisora te dijo que no, que una cosa o la otra. ¿Cuál es la razón, digamos, científica de eso? ¿O por qué no hay que mezclar? Pues porque en la medida de lo posible ambas es importante no mezclar tareas intensamente emocionales. Es decir, que o vamos a setas o vamos a Rolex, ¿no? Es decir, mm, de hecho, se dieron casos de personas que habían estado en Atocha ayudando y luego se vinieron a ayudar a los familiares y se quedaron muy tocados, compañeros y compañeras nuestras, porque el hacer tareas intensamente emocionales, una, ya es difícil, dos, te puede superar muchísimo. Y encima justo estas dos, es decir, es que has visto los cuerpos y luego estás interviniendo con los familiares de estas personas. O sea, es que hubiera sido una locura. Yo le agradezco a Lola infinito. Por eso es una de las normas que damos o de las recomendaciones que damos es que no mezcles en la medida de lo posible, esto también las organizaciones, que procures que las personas no hagan tareas intensamente emocionales, que no las mezclen. Si estás haciendo una cosa, no hagas la otra. Claro. Claro, entiendo que si, por ejemplo, has visto un cuerpo calcinado, luego hablar con la madre o con la esposa, con quien sea, de esa persona, claro, te vendrán ahí imágenes y imagino que debe ser una tortura, ¿no? También, pero hombre, es muy difícil que te toque justo. Sí, pero bueno, aunque no sea de la misma persona, pero sí, vamos, que relacionan, ¿no? Imaginas pero sobre todo es que la recogida de cuerpos sabemos que o sea, hay una serie de cosas que sabemos que traumatizan más que otras, a cualquiera. Y la recogida de cuerpos a intervinientes nos cuesta muchísimo. En el fondo, tú ten en cuenta de que nosotros, todos, los bomberos, la policía, los sanitarios, todos estamos orientados a salvar, a curar, a atender y a ayudar. La recogida de cuerpos, esto ya es una opinión mía personal, ¿eh? No lo he leído así, pero es como el contranatura de lo que tú estás acostumbrado a hacer. Es como estar recogiendo tu fracaso, entre comillas. No he podido hacer nada por estas personas, ¿no? Más allá de que es muy traumático, incluso como visión. Es una situación muy, muy traumática en todos los niveles. Es muy duro. Entonces, eso ya es intensamente, es emocionalmente muy, muy intenso. Y la atención a familiares es emocionalmente muy intensa. Siempre lo es, pero cuando se prolonga durante tanto tiempo, en una catástrofe en que no puedes dar información, en que solo puedes estar acompañando y ayudando a sostener esas emociones que aparecen, es emocionalmente agotadora también. Entonces, si encima mezclas las dos, pues ya se te queda la batería al 2%. Ya ves. Yo me acuerdo cuando fue el accidente de Hispaner, ¿recuerdas en qué año fue? En el 2008, el 20 de agosto. En el 2008. Yo acabé la carrera en el 2006, o sea que era pollico, pollico. Y estaba en una UBI móvil de Madrid que era privada y llegamos a estar, creo que ya te lo conté, llegamos a estar en la noria de evacuación y en un momento determinado nos dijeron que los recursos avanzados, o sea, con médico y enfermero, que se fueran porque ya solo quedaba portear cadáveres. Y yo en el fondo, porque yo era muy novato en ese momento, en el fondo sentí, por un lado, ay, qué pena, pero por otro, ay, qué alivio. O sea, fue ahí una mezcla. Y luego cuando estuve en contacto con compañeros que eran técnicos que sí que participaron en esas labores, yo me acuerdo que estaban todos tocadísimos. Y yo mismo me planteaba cómo me podría haber quedado yo si hubiera vivido eso. Totalmente. Es que Porque, además yo creo que dentro, aunque estemos en la emergencia, Adri, yo creo que nada te prepara para las catástrofes. Es decir, yo he aprendido de catástrofe en catástrofe. Yo he estado en tres, en el accidente de Spanair también y en el atentado que hubo el 30 de diciembre de 2006 en Barajas. Y es que no es lo mismo. Da igual, los años que lleves no es lo mismo. Y sí, es muy, muy duro.
hay gente que lo lleva súper bien, ¿eh? Es decir, no todo el mundo tiene por qué desarrollar sintomatología de estrés agudo, de estrés traumático, pero es verdad que es un entorno muy, muy traumatizante. O muy, no traumatizante, muy potencialmente traumatizante, porque es diferente a lo que tú estás acostumbrado a hacer. Por la magnitud del evento, por la cantidad de personas, porque tienes que tomar decisiones que normalmente no tienes que tomar, porque es muy continuado en el tiempo. Tú al final cuando haces una intervención en emergencias, haces una intervención en emergencias, ¿vale? Te dura, una de psicólogo igual dura más, pero dura una hora. Es que aquí estás horas y horas y horas y horas. Tal como has dicho tú antes, que te ibas de uno a otro que no llegas a desconectar. O sea, antes de... Vaya Y no tela. te dejas, desconectar. O sea, es como tengo que hacer algo. De hecho, hay un fenómeno que luego leí que se produce, que es el aburrimiento posterior. Es como que estás 3 días, yo estuve 3 días tan activada que luego la vida era de color de blanco y negro. Es como si la normalidad fuera aburrida. Claro, ha sido tan a tope, no sé si estaría bien dicho, pero por entendernos, ha sido tan a tope de adrenalina, ¿no? De pa, que es como luego se te queda todo vacío, ¿no? Totalmente, Claro. totalmente. Bueno, y lo que son los aprendizajes como tal, porque ahora me has contado el proceso de eso, de darte cuenta de todo lo que no hiciste bien o... Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones que tanto desde ese momento como luego, conforme te has ido formando, has dicho, pues mira, fallé en esto, en esto, en esto? Pues mira, lo primero que hay que respetar los turnos y que los turnos están para algo. Es decir, hay que respetar absolutamente los turnos y los turnos de descanso, que es dificilísimo cuando estás en una catástrofe y tienes vocación, una catástrofe lo que sea, pero esto nos pasa en la emergencia cotidiana también, es decir, que como que no paras. Entonces, que hay que respetar los turnos y que los turnos te los tienen que poner desde fuera y te tienes que obligar a seguirlos. Que aprender a notar. Fíjate que a medida que yo te lo he contado, hay muchos momentos antes del momento en que yo me derrumbé que yo debería haber notado, o podría haber notado, no sé si debería es la palabra, pero podría haber notado que no estaba bien. Ya, si llevas desde las 12 de la mañana que a las 10 de la noche te parezca lo normal quedarte hasta la 1 de la mañana, allí debería haberme parado y haber tomado conciencia de cómo estaba. Es algo que no hacemos nunca, tenemos el foco tan puesto en las personas, que no hacemos con frecuencia, no sé si nunca, estás tan focalizado en resolver que no te vuelves nunca el foco hacia ti. Entonces, aprendí a tomarme el pulso de vez en cuando y a ver cómo estoy. No a responder a la necesidad de ayuda, sino a cómo estoy yo. Aprendí que hay que aprender a notar y es una de las cosas en las que intentamos entrenar a las personas cuando les damos cursos de autocuidado. Aprende a notarte, a cómo estás tú. ¿Y eso cómo se hace? O sea, te quiero decir, ¿hay alguna técnica o cómo, cómo podemos aprender a eso? Pues mira, por empezar, aprendiendo a notar cómo estás tú cuando estás activado. ¿En qué te notas tú que estás activado? Por ejemplo, te pregunto a ti, ¿tú cómo te notas cuando estás demasiado estresado? Es que a mí me pasa algo curioso, porque a lo mejor en mi día a día hay ciertas situaciones que sí me ponen nervioso y me noto los latidos y tal, pero luego en el trabajo, cuando vamos a emergencias, es como que estoy súper tranquilo. Claro. No, eso no es curioso, es lo normal. Ah, sí, Eh, vale. Lo normal porque nos supera como la motivación del logro. Es decir, estás tan orientado a resolver que eres incapaz. De hecho, hay un estudio chulo sobre esto y es cuando se te activa la compasión, que no deja de ser la necesidad, no, la capacidad de conectar con el sufrimiento junto con la motivación para ayudar, porque si solo conectas con el sufrimiento lo que harás es evitar, pero ser capaz de conectar con el sufrimiento, y no digo de otras personas porque a veces con quien el sufrimiento que tengo que conectar es con el mío propio, junto con la motivación de ayudar, parece que cerebralmente se anula una parte del cerebro, es como que eh, atenúa
la sensación de miedo y de estrés. Es decir, para que tú puedas funcionar, tu cerebro te apaga las comunicaciones, con lo cual tú no percibes que estás estresado, para que puedas seguir funcionando. Con lo cual, eso que te pasa a ti, que nos pasa prácticamente a todos los emergencistas, eh, tenemos que aprender a notar, uno, saber que esto te va a pasar, es decir, saber que estás sordo, pero eso no quiere decir que no te duela la pierna, no quiere decir que no esté rota. Yo a veces lo comparo con las quemaduras de tercer grado, que sabes que no Sí, duelen y son las peores. claro. ¿Vale? Entonces, saber que si estás en una situación de mucha activación, tu cerebro te va a ayudar a seguir funcionando apagándote ciertas señales. Y aprendiendo, si no vas a notar que estás activado, sí aprendiendo a notar cuán cansado estás. Es decir, a ser capaz de retirarte algún espacio de que haya libre de estrés para ver cómo estás de cansado emocionalmente o físicamente. Y seguramente tú sí tienes alguna señal de cómo estás cuando estás cansado emocionalmente. Te pesa mucho el cuerpo, estás rumiando como una vaca. Seguro que hay señales, o incluso el propio notar "bu, bu, 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 bu", que Sí. vas como una, déjame volver, eso ya es una señal. Es decir, un poco aprender a notar, ¿no? ¿Te acuerdas que yo he dicho al principio que tenía como una bola Sí, que me te subía? subía como una sensación de... Suena fatal, pero aprender a notar tus bolas, que queda horriblemente mal. Y cuando dices esto en un curso en bomberos, ni te digo lo ajuerda que se corren. Pero es aprender a notar cuando tú ya estás pasado de vueltas. Y para eso yo recomendaría que cuando salgas de una guardia normal o de un aviso un poco intenso, te notes, tomes conciencia de cómo estás emocionalmente, cómo te sientes físicamente, dónde notas el cansancio, tus pensamientos, o sea, aprender a identificar. ¿Hay alguna técnica específica como algún tipo de relajación o algo o no? ¿O es simplemente parar y escucharte? La relajación sería un poco posterior. De momento hay que aprender a notar. Es como, yo a veces lo comparo, probablemente mal comparado, es como cuando tú eres un bombero y te estás acercando a un fuego y notas que ya quema demasiado. Lo notas, tienen cacharros para notarlo también, pero es como, esto ya está quemando demasiado. Tú te deberías notar esto. Y esto es tan fácil, no es fácil, ¿eh? Pero es aprender a tomar conciencia de tu propio, por ejemplo, tú cuando estás cansado, ¿en qué notas tu cansancio? Quizás es una hiperactivación de darle vueltas a la cabeza, o aunque sean cosas que no me preocupan, pero de no poder no pensar. No puedes parar la cabeza, vale, pues ya tienes una señal. Otra es que si te observas físicamente, si notas si te pesa mucho el cuerpo o si al contrario vas como si fueras eléctrico perdido o si notas calor, si sientes frío. Es decir, aprender a intentar identificar esa sensación en tu cuerpo. Quizá puedes notar opresión en el pecho. A mí me costó mucho aprender, ¿eh? Es decir, que no es nada fácil, pero es dónde lo notas, dónde lo notas. Y aprender a poder aprender a notarlo y ponerte pausas para pararte a notarte cómo tú estás, a ponerte el termómetro. Claro, de hecho, fíjate que me estás preguntando a mí que cómo lo hago yo y me está costando. O sea, me está costando mm, caer en esos síntomas, digamos, ¿no? Que yo podría tener para identificar esto. Claro, Adri, pero es que lo que nos pasa es que lo que nos hace buenos laboralmente a veces nos perjudica. Es decir, esto de verdad que nos pasa a muchos intervinientes, hablo con muchos policías, con muchos sanitarios, con muchos bomberos, les cuesta muchísimo esto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás interviniendo te olvidas absolutamente de tus propias necesidades. ¿Te ha pasado nunca estar en una intervención? Yo me acuerdo de una intervención que entré de día con un hambre que me moría y salí 4 horas después, era de noche, tenía ganas de ir al baño, o sea, pero de todo esto me di cuenta cuando salí de la intervención, durante la intervención ni hambre, ni ganas de ir al baño, ni sed, nada. Entonces, eso que nos hace eficaces no nos viene muy bien. No, no te Claro. viene muy bien a nivel de autocuidado. Por eso es tan importante aprender a notar para ver cuándo te tienes que sacar a ti mismo de ahí. A mí me pasa eso, por ejemplo, yo de por sí soy muy caluroso, ¿no? Y en determinados avisos o determinados contextos empiezo a sudar ahí, pero que se me cae la gota de la nariz como si abriera un grifo. Y en el momento estás tan enfocado, ahora en cuanto acaba el aviso, o como siga así me muero. Pero en el momento vas a full, como dices tú.
Claro, lo que yo creo que es importante es saber notarlo después. Es decir, en el momento es que lo más adaptativo es que tú sigas. Claro. Lo que pasa es que tú no, es decir, lo normal es que tú no estés 72 horas continuamente trabajando. Entonces, vas a hacer un turno de 8 horas, imagínate, ¿vale? Por mucha catástrofe que haya, en principio los turnos deberían ser de 8 como muchísimo 12 horas. Y luego tienes que parar. Vale, ahí, y si puedes parar antes porque en algún momento igual tienes que ir al baño, mm, nota tu velocímetro, ¿no? Es una técnica de, ¿a cómo estás? Para. Y a lo mejor sí aprender alguna técnica de, si quieres, te mando un enlace que yo tengo alguna técnica de parar y respirar de una manera más pausada, como de tomar contacto con el peso de tu cuerpo, como traer la atención al presente, al aquí y a la ahora. Si tienes que continuar, si ya no tienes que continuar y ya empieza tu periodo de descanso, yo digo mucho que hay que, fíjate, yo creo, cuando nosotros salimos de una guardia, tú te cambias de ropa, frecuentemente te duchas, Mm. ¿no? Digo yo. Sí, sí. Yo digo mucho, ¿y qué haces con tu alma? Y frecuentemente con tu alma no haces nada. Me acuerdo una vez un técnico que vino en una guardia de psicólogos de SAMUR, íbamos con la psicóloga de guardia y yo, y él, que no estaba acostumbrado a ir con el psicólogo de guardia, fuimos a una intervención muy jorobada y cuando salimos dijo, qué buenas sois, ¿y ahora cómo haces para limpiarte? Y yo, la verdad es que estábamos en pleno, no sé si al 2021, pero en plena época COVID, le dije, ah, pues se coge flu flu de este y dijo, Qué no, bueno no, limpiarte por dentro, ¿no? claro. Y entonces le contamos cada una lo que nosotras hacíamos. Mi compi se ponía música cañera, se pone música heavy a todo lo que da. Yo o me pongo música celta o hablo con gente, normalmente utilizo la técnica de contárselo a alguien. Y digo, ¿y tú qué haces? Y él dijo, yo no hago nada. Dije, pues te recomiendo que vayas buscando algo porque hoy va a ser un día duro. Y unas horas después tuvimos otra intervención jorobadilla y cuando nos subimos al final en la ambulancia, él mismo puso música heavy ya. O sea, yo dije, bueno, ya he aprendido, ¿no? Se lo Entonces, encontró. buscar qué es lo que activa tu sistema de calma, qué es lo que hace, los que te hace una limpieza de alma a ti. Tienes que, y hacerlo con plena conciencia, es decir, y ahora me voy a limpiar mi propio alma. Hay muchas formas de hacer esto. Contárselo a alguien, a ver a quién se lo cuentas, pero contárselo a alguien que te pueda, claro, hay cosas que no podemos compartir con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, con un compañero o una compañera, alguien a quien no vayas a horrorizar con lo que le estás contando, abrazarte a tus seres queridos, compartir tiempo con tus seres queridos, eh, escuchar música, hacer ejercicio físico. Te estoy dando como un menú de cosas que se pueden hacer. Participar, por ejemplo, esto en bomberos es muy habitual y es muy bueno. Tienen como una, como comentan entre ellos la jugada, ¿sabes? Entonces eso te hace mucha sensación de equipo. No la jugada en plan mal, sino que comparten, ¿no? Pues compartirlo. Eh, reírte. La emergencia, sabes que tiene mucho humor negro también, ¿eh? Yo gasto mucho humor negro demasiado a veces. Y También digo, eso claramente es un mecanismo de defensa. un mecanismo de defensa total. Pero, y que nos ayuda un montón a mantenerte. Pero, pues, por ejemplo, yo ya tengo identificados cómicos y programas que me pongo, podcast que me pongo para echarme unas risas. Y luego yo tenía un ritual con una compañera con la que salía en Samur, que es, igual no, justo no la puedes ver, que es que cuando teníamos un aviso muy jorobado, nos dábamos un homenaje. Y nuestro homenaje era ir a comprarnos una palmera de chocolate. Nos comíamos una palmera de chocolate, que igual era enorme y no te la llegabas a comer, pero es como el momento de concederte a ti misma, esto ha sido duro, ¿vale? De hecho, teníamos tal costumbre que ya era como, terminábamos el aviso y nos mirábamos, este ha sido de palmera de De chocolate. palmera. Sí, es un poco, da igual lo que hagas, es lo de menos, pero es como hacer algo por ti. La compasión, conciencia de sufrimiento más motivación para aliviarla, hacia ti, que la tenemos muy poco trabajada. Cuando has dicho contárselo a alguien, te voy a decir algo que me pasa a mí y a ver qué te resuena.
en determinados avisos que no es que sean súper traumáticos, pero sí que se salen de lo normal. Por ejemplo, alguien que con un accidente tiene un miembro catastrófico que probablemente haya que amputar o cosas así. A mí me suele pasar que tengo como unas ganitas de contárselo a alguien, pero claro, a mi entorno fuera de ese ámbito no se lo puedes contar porque a lo mejor le resulta demasiado desagradable. Entonces, esa sensación, o sea, cuando yo me percibo como esa pequeña necesidad de contarlo, mi cuerpo me está diciendo algo. Sí, que tienes que contarlo. El cuerpo es muy sabio. Lo que pasa es que no lo escuchamos, pero el cuerpo es muy sabio. Lo que pasa es que tienes que elegir a quién se lo cuentas. Por eso te hablaba de un compañero, alguien de emergencias, yo qué sé, o alguien que lo pueda tolerar aunque no sea de emergencias, quiero decir. Pero claro, es que pues un miembro catastrófico, de hecho esto era una cosa que además observamos mucho en personas por ejemplo, en el 11M nos pasaba, me estoy acordando del debriefing que yo hice estando en el otro lado, ¿no? Que contaban visiones, cosas que habían visto, en Spanner también pasó, que las tenían muy clavadas, como la imagen la tenías muy clavada, pero claro, ¿a quién le compartes esto? Claro, ¿A eso es. quién se la cuentas? Entonces, para eso es muy bueno la comunicación entre compañeros. De hecho, en los grupos de debriefing se intenta siempre que se hagan con personas que han intervenido como en el mismo área. Es decir, no es muy bueno juntar a alguien que ha estado ayudando en la catástrofe físicamente y viendo cosas con gente que ha estado atendiendo a familiares, porque vas a traumatizar sin necesidad. Porque yo no he vivido en los familiares, no me lo tengo por qué tragar, yo no he vivido esto, no me lo tengo por qué tragar. O sea, que sea siempre gente eh, que haya estado en el mismo contexto. Claro, Porque, eso explica, o es lo mismo que hemos comentado antes de no hacer dos actividades diferentes, ¿no? pues en los debriefing, en los momentos de compartir también, es decir, si tú has visto un miembro catastrófico, yo también lo he visto. No, no me voy a asustar o no me va a alarmar algo que ya he visto. Entonces, de hecho, yo que tengo como gente con la que comparto, dependiendo de qué tipo de problemática tengo, por si es de terapia normal, tengo compañeras y compañeros psicólogos con quienes compartir, pero si es de psicología de emergencias, fíjate que a veces tengo alguna amiga psicóloga de emergencias con la que comparto, pero a veces me une más a un enfermero como tú, mi mejor amigo es enfermero y trabaja también en emergencias, o con bomberos que también son amigos, es decir, más con gente que pueda entenderlo sin que lo que le vayas a decir le vaya a afectar, que a lo mejor a alguien que sea más cercano, se lo voy a contar a mi hermano, no, Claro, no es el eco, pues, es que, ¿para qué? ¿Qué necesidad? No, ni me va a servir a mí, ni si cuando te mira con estos ojos de horror, dices, esto no está siendo bueno. Pero hay que compartirlo porque tú necesitas procesarlo. Es decir, cuando tu cuerpo te pide contarlo, hasta cierto número de veces, también te digo, no hay que contarlo no, 800 hombre, veces. ya, pero me refiero por esto, que acabas en una guardia que has tenido un par de avisos así curiosos y es como si hubiera una pequeña necesidad de sacarlo. Aunque Sí, sea en plan anécdota o en plan, pues mira lo que ha pasado. pues Pero no saca sé, yo me noto eso muchas veces. Y además mi entorno actual es muy sensible y no le puedo contar nada de esto. Entonces tendré que hacerlo con compañeros. con compañeros. Pero bueno, los compañeros van a estar igual que tú. Quiero decir, que todos al final necesitamos compartir. Yo no conozco a nadie que no necesite. Bueno, sí, hay quien dice que no necesita, pero en realidad necesita. Todos lo necesitamos. Date cuenta de que lo que nos hace buenos nos hace vulnerables. Te vuelvo a decir lo mismo. Es decir, el hecho de tener sensibilidad hacia el sufrimiento de la otra persona y motivación para aliviar es un arma de doble filo. Porque ver sufrimiento cuando eres sensible al sufrimiento te duele. Hay cosas que hacemos a veces los intervinientes, que es convertirte en una especie de diamante, ¿no? De una cosa dura, te pones la coraza, pero es una coraza de pegolete. Las personas más duras son las que al final las acaba afectando lo más. Sí, porque como que todo te va cayendo y de pronto la última te rompe, porque, a ver, habrá muy poca gente, pero yo creo que todos los que nos dedicamos a esto lo hacemos porque queremos ayudar de una u otra manera. Y querer ayudar quiere decir que eres sensible al sufrimiento de la otra persona. Y eso es nuestro talón de Aquiles. Y si no somos conscientes de que es nuestro talón de Aquiles, seguirás dándole golpes
hasta que te derrumbes por fatiga, por compasión, hasta que te derrumbes por un burnout, que te derrumbes por un estrés postraumático. Por eso es tan importante protegernos. Claro. Por ir acabando y que no se haga demasiado largo, ¿hay algo en concreto que creas que sea significativo que contemos? Bueno, que cuentes tú. ¿O algo que se te haya quedado en el tintero que Bueno, consideres muy importante que los intervinientes tengamos en cuenta? yo creo que es muy importante que los intervinientes tengamos en cuenta que somos vulnerables, que nos creemos que no, que a nosotros no nos va a afectar nada porque ya estamos acostumbrados y que ya hemos hecho callo. No es verdad, no es verdad. El callo lo parece. De verdad, hay que cuidarse. Como dice un compañero mío que te voy a recomendar en un momento, Sergio Tubio siempre dice que lo mismo, que es bombero del Ayuntamiento de Madrid, que lo mismo que necesitan prepararse físicamente para las intervenciones, hay que prepararse emocionalmente y hay que ponerse, esto te lo digo yo, no lo dice él, te lo digo yo, como ponerte el EPI emocional y aprender a ducharte después. Si no te duchas después, el alma se te queda llena de basurita. ¿Cómo? Aprendiendo a tomarte el pulso, a notar, a elegir cosas que activen tu sistema de calma y, muy importante, a identificar cuando ya tú solo o sola no puedes y necesitas ayuda profesional. Y esto, ya aprovecho y lo digo, es cuando pasadas 4 o 6 semanas del suceso, toda la sintomatología, todas las señales no solo no han bajado, sino que han subido, o lo que te gustaba ya no te gusta, o tienes más dificultades de concentración, o tienes una afectación a tu vida, bien laboral, bien personal, bien social. O sea, cuando veas que te está incapacitando de alguna manera y han transcurrido 4 o 6 semanas desde el evento, yo me plantearía buscar ayuda profesional. Por lo menos que te miren a ver, que te miren, es como cuando tú vas a un accidente de tráfico, tú, no todo el mundo está herido, pero hay que evaluar que no esté herido. Pues esto es lo mismo. Si en 4 o 6 semanas no se te ha pasado, hay que evaluar si estamos bien o alguien te tiene que ayudar. Y que los intervinientes somos también importantes. Tendemos a pensar que las personas con las que intervenimos son las que sufren y a las que hay que cuidar. Sí, y nosotros también. No en vano somos víctimas terciarias. Y esto se nos olvida. Y se nos olvida porque pensamos que si no miramos no te va a afectar. Si tú no miras, es mucho más probable que te afecte porque no aprendes cuando te está quemando un poco hasta que ya te has quemado del todo. Claro. Pues nada, Merche. Si no hay nada más así que quieras añadir específicamente, Yo espero haber transmitido lo posible. pues entonces ahora es cuando te voy a hacer dos preguntas de interés propio. Una Vale. es eso, que recomiendes algún libro y también digo curso o recurso, que a lo mejor es un vídeo de YouTube, pero algo relacionado con estos temas que consideres interesante. Pues mira, hay una conferencia, hay varias conferencias, pero Enrique Parada, que es un psicólogo de emergencias muy conocido, tiene una ponencia en nuestro YouTube de la asociación, de Asociación Internacional de Bomberos y Psicología de Emergencias, que se llama algo así como el cuidado de los cuidadores o algo así, que es muy buena para esto. Eh, recursos como, es que yo creo que hace falta más entrenamiento, o sea, libros están muy bien, pero necesitas más entrenamiento. Pero hay cosas de autocuidado, si buscas cosas de autocuidado de intervinientes en Internet, hay mucho. Lo que pasa es que no miramos, pensamos Claro. que no nos va a pasar. Pues si te parece, luego me pasas este enlace y lo ponemos. Perfecto. Y la siguiente pregunta es que de tu red de contactos, ¿a quién me recomendarías y mediarás para que pueda traer como invitado? Bueno, yo lo intentaré, pero no sé si lo conseguiré. Pero, a ver, se me ocurre un montón de personas que son maravillosas y que podrían ayudar un montón. El primero es Enrique Parada, al que no le he dicho que estoy haciendo esto, con lo cual no sé si él podrá o él querrá. Que Enrique ya salió por aquí en más de una entrevista, así que antes o después lo engancharemos. persona es mi compañera Sara Laguna, que es psicóloga de emergencias.
y aparte de que es una persona maravillosa, justo está haciendo su tesis doctoral sobre afectación y estrés postraumático en intervinientes. Específicamente creo que en bomberos, pero ella tiene mucha experiencia también en psicología de emergencias, es muy buena y justo está trabajando en esto. Y la tercera persona, seguro que te lo ha nombrado ya alguna vez alguien, que es Sergio Tubío, que es bombero del Ayuntamiento de Madrid, creador y coordinador de la Unidad de Intervención Tentativa Suicida del Ayuntamiento, de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, y que yo creo que sería muy interesante, pero no sé si la vida le dará. Ya estoy detrás de él y me contestó y se mostró dispuesto, pero imagino que no parará, pero a ver si Lleva antes una o vida después, falgueisa por arrozal, sí, pero a ver si eh, antes o después lo enganchamos. es difícil elegir, ¿eh? Tengo mucha gente muy maravillosa alrededor, la verdad. Bueno, como la intención es hacer muchos episodios, no sobran. Muy bien. Pues nada, Merche, muchísimas gracias. Tenía ya ganas de hablar contigo, que nos ha costado un poquito ponernos de acuerdo. Y nada, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Lo ha sido. Chao, nos vemos. Hasta luego. Has escuchado Empatiza 112. Si te gusta este contenido, síguenos o suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o YouTube y no te pierdas ninguna novedad a través de nuestro perfil de Instagram empatiza112.podcast. Te espero en el siguiente episodio. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos.